Saludamos a Begoña Villacís, en la actualidad es directora ejecutiva de Spain DC, que es la Asociación Española de Centros de Datos, de Data Centers. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, ya la conocen, tiene una dilatada carrera tanto en el sector privado como en el público. Es abogada, asesora de empresas en materia fiscal y mercantil y bueno, también fue vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid entre 2019 y 2023. Ahora su trabajo consiste... Y yo podría decir que hasta he sido entrevistada por Federico Jiménez los Santos unas cuantas veces. Eso también me lo puedo poner como medallita en mi solapa. Sí, porque fácil no sería. Pero es muy entretenido, es muy brillante. Sí, perdón. Un momento, vamos a ver si podemos arreglar. ¿Sí? Es un gran mérito, efectivamente. También demuestra valentía y sentido del humor, porque nuestro presidente es brillante. Bueno, decía que ahora mismo, en la actualidad, también estás liderando la estrategia de crecimiento del ecosistema digital en nuestro país, que ahora nos lo comentarás, para cómo atraer esas inversiones y cómo apostar por la innovación. Nos acompaña también Francisco Barea Paz. Buenas tardes, es el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cribao, ingeniero de caminos, canales y puertos, conocedor también del sector público y del privado, lleva algo más de 4 años en la Autoridad Portuaria. Ahora nos vas a contar también cuáles son los objetivos, un poquito más al detalle, pero sí que les podemos adelantar que lo que quiere es desarrollar y planificar un puerto del futuro, o sea, impulsando conexión ferroviaria, desarrollando una terminal de contenedores que sea referencia, adaptando también la transición energética en un momento en el que el carbón, que tenía y su principal tráfico, pues está desapareciendo. Bueno, de ahí que hayan tenido también que diseñar una nueva estrategia para transformar y convertir al puerto de Ferrol en un referente energético. ¿Cómo? ¿De qué energía estamos hablando? Eso ahora nos lo va a contar. Bueno, buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes. Y también saludo a Gabriel Nebreda, que es el CEO de Nostrum Group, ingeniero industrial. Tiene una importante trayectoria profesional ligada al sector de las infraestructuras de energías renovables. Gran parte de su labor ha estado ligada a la compañía energética Solar EDP y luego tiene mucha experiencia en mercados tan dispares pues, como China, antes hablábamos de ella, de Portugal o de Estados Unidos. Ahora está centrado en la economía digital y energética, ¿no? Y en los centros de datos, en las oportunidades que van a llegar a nuestro país. Esperemos que al 100% de lo que está planificado, y ahora nos contaréis, ¿no? Pero antes de nada, cada uno de vosotros sí que me gustaría que nos contarais en 2 minutos, vale, si puede ser, un poco de concisión, pero así luego os podéis interrumpir, no hay ningún problema, eso nos gusta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en nuestro país para que nuestra red eléctrica sea más eficiente y sobre todo para que atienda a las necesidades del futuro? Bueno, pues empiezo yo. Pues algo que en este país ya hemos hecho en anteriores ocasiones, no es nada nuevo. España, yo siempre digo que cuando empecé a ir a Estados Unidos yo tenía como 15 años y venía diciendo que me parecía todo muy grande, que era el típico comentario cuñado que se hacía siempre, ¿no? Las carreteras son enormes, y España fue haciendo un trabajito de ir cambiando carreteras convencionales por autopistas, de ir poniendo líneas de AVE, es decir, de reformarse para actualizarse y ser competitivo. Pues lo mismo tendríamos que hacer con las redes. Tendríamos que hacer ese cambio, lo que pasa es que no es tan sexy electoralmente, yo que sé de lo que hablo, inaugurar una red como puede serlo inaugurar una estación del AVE, es así, pero básicamente reconocerse con todas las capacidades que tiene, con lo competitivos que podemos llegar a ser, que ahora hablaremos de por qué somos tan competitivos, y escuchar al sector, es que es así de simple. En realidad, España y el Gobierno lo que debería hacer es quitarse un poco de en medio, si me lo permitís, porque las capacidades están y lo que necesitamos como Gobierno es que no nos boicoteemos, que es un poco en la situación que estamos ahora mismo. Francisco. Bueno, yo creo que... Bueno, buenos días a todos. A nivel general, yo creo que lo que hay que hacer es poner a alguien al mando. Eso significa que está muy bien que tengamos desde hace años limitada la capacidad de inversión en redes, pero cuando, como puede ser mi caso, un servidor público al que se le nombra para gestionar, lo primero que tiene que hacer es gestionar. Y gestionar significa coger el paquete que te han entregado y ver la evolución que tenemos. No podemos vivir continuamente adaptándonos a las cosas que pasan. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Tenemos que
predecir lo que va a venir. No podemos pretender una transición energética y no pensar en que todo se va a electrificar. No podemos pensar en que todo, o vendrá en su momento el hidrógeno, que vendrá la eólica marina. Todo eso no se piensa, se va haciendo, por así decirlo, parches a lo que existe, y llevamos desde hace unos años con una parálisis en las líneas, en la distribución de red, que hacen que España haya llegado a un cuello de botella muy difícil de salvar, muy difícil. Y lo han comentado en la mesa anterior, ojo con el siguiente cuello de botella de España, que es el agua, y que va a venir ligado en cierta parte a lo que estamos hablando de la transición energética. ¿Por qué es tan importante el agua? Y aprovecho también y lanzo esa pregunta, o Gabriel, creo que los igual creo que es datos... mejor Francisco que responde ¿sí? a esa pregunta del agua, igual. El agua los centros de datos usan muy poca agua. El agua porque... Ahora hablamos de ello, pero... El agua por una sencilla razón. Lo primero, todos hemos conocido lo que ha ocurrido en Valencia. Segundo, por el almacenamiento energético. Tercero, porque para producir hidrógeno hace falta mucha agua. Y cuarto, por la sequía. Y España, no toda España es igual. Lo dice un gallego que de agua vamos sobrados. Pero eso hay que ver la manera de normalizarlo, pero previamente a lo que venga. No nos puede ocurrir lo mismo que nos está ocurriendo con red eléctrica. No puede ocurrir otra vez. Y el agua va a ser necesaria. La transición energética nos dice que tenemos que producir hidrógeno verde. Para producir hidrógeno, derivados, amoníaco, lo que sea, la cantidad de agua que necesitamos es muy grande. La desalinización de agua de mar es muy cara. Por lo tanto, va a haber ahí otro cuello de botella que si no lo predecimos antes, pues nos va a pasar lo mismo que nos está ocurriendo ahora. Lo malo de la advertencia está muy bien, porque es a futuro, pero nos puede crear un poco de ansiedad, ¿no? Pensar que tenemos un problema que abordar ahora en la red y luego la que se nos va a venir un poquito más adelante. Vamos a hablar de los centros de datos también, porque me gustaría preguntarte, Gabriel, ya estamos llegando tarde ya, porque es verdad que es una apuesta, o por lo menos el discurso político nos dice que es importantísimo que la atracción de las inversiones en centros de datos por la cantidad de información, de movimiento, digitalización, inteligencia artificial, pero ahora mismo España, ¿cómo se encuentra? Bueno, estamos llegando tarde. Yo te diría que hay trenes digitales en los que estamos llegando tarde, que son la mayoría, por desgracia. Todo el tren del desarrollo de software de LLMs lleva 30 años en Estados Unidos. Estamos llegando tarde, si ya lo hemos perdido el tren de todo el desarrollo de hardware de semiconductores y de chips y de servidores. Eso está en Taiwán, está en Corea, está en México. Estamos llegando tarde, pero no lo hemos perdido, y ese tampoco habría que intentar no perderlo, que es lo que se llama la usabilidad de la inteligencia artificial. Es decir, todo este software y todo este hardware tienes que encontrar empresas, desarrollar nuevas ideas, nuevas startups que apliquen todas esas optimizaciones y mejoras de productividad para acciones de la economía real. Y luego, el último tren del futuro digital es un tren que para Europa está saliendo ahora, que España está perfectamente a tiempo de no cogerlo, sino ser el vagón de cabeza, que es la infraestructura, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hablar ahora es mucho de infraestructuras. Vamos a hablar de infraestructura digital, que evidentemente necesita, entre otras muchas cosas, tenemos puntos concedidos por el doble de la demanda que a día de hoy estamos consumiendo. Es decir, algo de red tenemos. Entonces yo quería aquí aprovechar, porque aparte de la red y aparte del apoyo institucional que hablaremos, hace falta también tener una venta internacional de lo que es España. Y yo aquí rompo flechas todo el día, sobre todo por el sistema eléctrico. Es decir, somos un país desafiante que queremos mejorar y queremos más, y está fenomenal. Tenemos más electricidad, generación renovable de la que podemos absorber, ¿vale? Entonces, España tiene dos cosas que es importante recalcar y venderlo al mundo entero, que es, tenemos una de las redes de transporte más potentes de Europa, más reforzadas de Europa. Otra cosa es la red de distribución, que puede necesitar más, pero la red de transporte es de las más grandes de Europa, y tenemos uno de los mixes más ricos que existen en Europa, si no en el mundo, porque tenemos muchas renovables, porque tenemos nuclear, está por aquí
a la luz hace poco, porque tenemos mucho gas, porque tenemos mucha agua, porque tenemos mucho viento y mucho sol. Ningún país puede decir eso, ¿vale? Hemos tenido un apagón, pero teníamos gran parte de las centrales de gas paradas, gran parte del solar había parado, es decir, tenemos una red eléctrica y un sistema eléctrico privilegiado, ¿vale? No podemos estar pegándonos tiros en el pie constantemente, y está muy bien, había habido errores que espero no se vuelvan a cometer, pero el inversor internacional tiene que ver que viene a España, que es un país que está por delante de los demás, y tenemos que saber vendernos, saber explicar dónde estamos. ¿Que queremos más red? Fenomenal, vamos a atender al muy largo plazo, pero hablaba Begoña de quitarse un poco en medio de la regulación, que estoy muy de acuerdo, porque antes de regular un sector, dejar que crezca, luego ya lo controlas, ¿vale? Vas a matarlo antes de que crezca. Vamos a hablar de gestión. Francisco, mi contribución a la mesa es priorización. Si tenemos 40 gigavatios concedidos punto de conexión, no hablemos de los 60 gigavatios siguientes, hablemos de qué está pasando con esos 40 gigavatios, que parece que hay red para ellos. Hagamos una lista de los problemas y dejémoslo, y eso es mi granito de arena a esta discusión. Begoña, ¿quieres decir algo? A ver, cuando se habla de centros de datos, a mí me gusta siempre explicar lo que es un centro de datos, porque todo el mundo pues piensa consumo de energía, se imagina un gran edificio, pero yo creo que es importante que sepamos por qué es estratégico para el país tener centros de datos, que es una infraestructura digital. Bueno, yo creo que lo que le falta a todo esto es, sí, necesitamos redes, sí, necesitamos centros de datos, necesitamos infraestructura digital, necesitamos IA, necesitamos todo eso. Pero lo primero que hay que pensar es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué quiere ser España? O sea, ¿cómo quiere entrar a competir en el mundo España con los recursos que tenemos? Pensar a largo plazo. Y una vez que defines el objetivo de lo que quieres llegar a ser, entonces ahí ya piensas, pues ¿puedo necesitar energía o no? ¿Puedo necesitar infraestructura digital o no? O sea, lo primero, ¿qué quiero ser? El problema es que, como han señalado antes, como estamos siempre con el corto plazo, pues no hacemos esa reflexión. Pero a mí, y lo digo muchas veces, a mí la pandemia me enseñó una cosa, y es que somos un país que somos totalmente dependientes, no somos autónomos, no tenemos industria, y en consecuencia, y en la situación geopolítica que estamos viviendo en la actualidad, tenemos unas cartas que desde luego no son óptimas. Por eso yo creo que hay que parar y reflexionar sobre esto. ¿Por qué elegí este sector? ¿Por qué elegí los centros de datos? Porque creo que es absolutamente estratégico para nuestro futuro como país. Un centro de datos es lo que permite que ustedes tengan internet, así de simple. O sea, es lo que permite, o sea, cuando ustedes abren su WhatsApp están abriendo un centro de datos. Cuando mandan un vídeo está haciendo lo mismo. Cuando emiten por su canal están utilizando un centro de datos. Cuando ponen un navegador están utilizando un centro de datos. Si pusiesen un contador al día de hasta qué punto ustedes utilizan un centro de datos, pues el informe que le da al iPhone a la semana, cuánto tiempo has estado utilizando, pues es muchísimo más, para que se hagan una idea. Su vida, nuestra vida, depende de los centros de datos. Hicimos recientemente una encuesta a la población para saber hasta qué punto cuál era la percepción social de los centros de datos. Se la encargamos a Sigma2, que es una encuestadora bastante seria, lo hicimos sobre 2.200 personas, arrojando un margen de error de 2,2%, que es despreciable. Nos enseñó, y la encuestadora estaba bastante sorprendida, que la valoración que hacen de nosotros es prácticamente la de un servicio esencial, 8,7, una puntuación altísima. Se ve muy poco esa puntuación, yo que vengo de, ya os aseguro que no es lo normal. Pero también arrojó un problema, y es que la mayor parte de la gente no comprende hasta qué punto su vida depende de la existencia de centros de datos. Hay una parte que sí que lo conocen, pero es porque el nombre se autoexplica, centro de datos. Pues bueno, ¿dónde están los datos, no? ¿Dónde se procesan los datos? Sí, pero no saben hasta qué punto dependemos de ello. Sí que nos explicó que la mayor preocupación que tienen los ciudadanos, y no es ninguna tontería, y ya realmente al final es la voz de la sensatez, ¿no?, que pensamos la mayoría de la gente, pues la verdad le preocupan dónde están sus datos. Si están en España o están en China. Y yo creo que la preocupación es legítima, ¿no? Entonces, yo diría que si España quiere saber lo que tiene que ser de mayor,
tiene que imprescindiblemente, de una forma muy directa, entender que los centros de datos tienen que estar en su país. Esa reflexión es una reflexión europea que ha decidido que en la medida de lo posible hay que mantener los datos dentro de nuestra región, pero si van a estar en Europa, pues yo ya prefiero que estén en España, ¿no? Porque pues, puede ser una pandemia, pero puede ser cualquier otra cosa. Yo prefiero que estén en mi país, esas infraestructuras digitales. Centro de datos es donde se desarrolla la inteligencia artificial. Habrán ustedes oído hablar mucho de la inteligencia artificial, pero nadie dice que donde se desarrolla es en los centros de datos. Luego, si no tienes centros de datos, no vas a poder competir ni en IA ni en nada. Es así de simple. Son los laboratorios de nuestro siglo, son las máquinas de vapor, son los ferrocarriles de América a principios del anterior siglo. Esos son los centros de datos. Y por eso, en España, necesitamos centros de datos si no queremos pues seguir dependiendo del turismo, que es una opción, pero yo creo que podríamos pensar un poco, no tanto en el corto plazo, no tanto en el siguiente telediario, sino en reformas, que es lo que necesita nuestro país y de lo que nadie está hablando. Entonces, termino con esto. Sí. Lo han explicado fenomenal, que por lo del biometano luego hablamos también, que es una opción muy interesante. Del hidrógeno verde ya hablaremos, porque a día de hoy no hay nada a corto plazo. Pero si tenemos energía a raudales, tenemos tanta energía que nos permitimos un lujo, que es un lujo un día como hoy en este siglo y en este año. Un lujo es batir el récord de desechar energía renovable, como se batió el último julio. Cogimos directamente toda la energía que somos capaces de generar en un momento en el que lo más valioso del mundo es la energía y la tiramos a la basura. Entonces, tenemos energía a raudales, tenemos consumo llamando a las puertas, porque Europa se ha preocupado mucho de regular la producción y España también. El informe Draghi ha dicho, oye, vamos a preocuparnos ahora de la demanda, porque la demanda es competitividad, la demanda es energía y la demanda es futuro. Y tenemos demanda ahora mismo llamando a las puertas, luego explicaremos por qué nuestro país es tan competitivo, arreglémoslo. Es así de sencillo. Mejoremos la retribución en inversión, porque ahí sí que estamos hablando de inversión. No puede ser que paguemos los que menos de toda Europa, pero menos que en Italia, menos que en Portugal, por supuesto menos que en Alemania, en mejorar nuestras redes más después de lo que hemos hablado después del apagón. Así que yo creo que la solución no es tan complicada y que el éxito está en nuestras manos. Hay unas cuantas preguntas que se me vienen a la mente, por tampoco zanjar, pero es verdad, por también meter en la conversación a Francisco. Creo que va a haber un denominador común en vuestros respectivos campos de trabajo, que es el que tiene que ver con la regulación. Antes hemos hablado de fiscalidad, la regulación es muy importante, pero por dejar claros algunos términos. Decías, Begoña, que a ti te gustaría que por lo menos esos datos o esa acumulación que guardamos en la nube, todo lo que necesitamos esté en nuestro país. Es como prácticamente parece un proyecto, una infraestructura crítica, ¿no? Estratégica. Sí. No sé si sois tratados de esa manera, tenéis algún tipo de beneficio o los centros de datos un privilegio por la importancia del sector. Antes, cuando han hablado de los impuestos que soporta la electricidad y el gas, a mí se llama impuesto especial, ¿vale? No es un impuesto cualquiera, es un impuesto especial. ¿Qué significa impuesto especial? Un impuesto especial es algo que pone al gobierno y que tributa de una manera distinta, de forma que penaliza, para condicionar el uso de las personas, o porque es estratégico, por eso lo tiene el tabaco, por eso lo tiene el alcohol. Pero si la estrategia del gobierno es electrificar España y que se consuma más electricidad que otros combustibles fósiles, ¿por qué penalizamos la electricidad? O sea, ¿creemos que algún hogar en España se dedica a derrochar? O sea, ¿alguien se imagina a alguna de nuestras madres dándole así al interruptor? Es absurdo. Es absurdo, no tiene sentido que esto esté ocurriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay a la hora de definir cuáles son los sectores o las industrias electrointensivos, que eso sí que conlleva unos beneficios.
hablando de una autopista, ¿no? Porque lo que garantiza el centro de datos, entre otras cosas, es la conectividad, la nube, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos dicen, bueno, pero ¿cuántos puestos de trabajo creáis? Esto es como si tú te preguntas si poner una autopista por la gente que curra en la autopista o si poner un AVE por la gente que curra en el AVE. No, hombre, no. Son otras las razones que te llevan a poner un AVE, ¿verdad? O una autopista. Así que, por eso decimos que en muchas ocasiones lo mejor es escuchar al sector y quitarte de en medio, porque os diré, la buena noticia es que este sector no pide ayudas. No queremos subvenciones. No queremos ayudas, no necesitamos ayudas. Lo que sí necesitamos es que sea una regulación pues, lo más sensata posible. Voy a preguntarle a Francisco, me interesa mucho también saber cómo afecta a un puerto como el de Ferrol la planificación energética actual y si hay proyectos que se están quedando por el camino, ¿no? ¿A qué aspirarías? Bueno, influye no solamente al puerto de Ferrol, influye al sistema portuario español, ¿no? Primero decir que es el sistema portuario español. Somos 28 autoridades portuarias, tenemos una cantidad importante de recursos, porque para que la gente lo entienda, las autoridades portuarias no dependemos monetariamente de presupuestos del Estado ni del Ministerio, es decir, vivimos de lo que producimos y somos todas, excepto alguna que puede tener, somos positivas en cuanto a números. Somos estratégicas porque todo lo que sale y entra en España pasa por nosotros. Por lo tanto, somos totalmente estratégicos. Y nos hemos dedicado pues, a una serie de cosas que nos han cambiado radicalmente desde el momento que aparece la palabra transición energética. Particularmente Ferrol, podréis entender que la central más grande de España térmica, que era en la Endesa de Aspontes, todo el carbón se lo suministrábamos al puerto. Estamos hablando de casi 6 millones de toneladas anuales de carbón que han desaparecido. A Gijón le ha pasado una cosa similar y a muchos puertos. Nos han obligado a transformarnos en mover otro tipo de recursos, donde entran combustibles, nuevos combustibles, biocombustibles, y nos han enfocado totalmente al desarrollo del hidrógeno y de otra pata muy importante que hay que hablar de ella, que es la eólica en España, la eólica flotante. Tenemos obligaciones en el año 2030, unas obligaciones que nos han impuesto que, ya digo ahora, no se van a cumplir en la mayoría. Nos obligan a electrificarnos. Significa que nosotros tenemos que, tanto los cruceros como los portacontenedores, enchufarlos a corriente en el año 2030, para que cuando estén atracados no estén emitiendo, ¿no? Eso es muy difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de red. Las redes de los puertos son deficitarias, pero porque no hacía falta de que fueran de otra manera, no era necesario. Ahora lo son. Nosotros, por ejemplo, supliremos eso pues, con una planta fotovoltaica importante de 19 megavatios que tenemos en el puerto exterior, que la vamos a hacer ahora, y un almacenamiento. Pero otros puertos no pueden. Nosotros no tenemos una cantidad grande de cruceros, pero puertos como La Coruña puede tener 3 cruceros al día. 3 cruceros a la vez enchufados, estamos hablando de una cantidad muy grande de megavatios. Ese es un problema muy importante y que creo que no vamos a ser capaces de cumplir. El segundo es que el día que llegue el hidrógeno, que muy bien lo ha dicho Begoña, el día que llegue, porque aquí hay 2 grandes burbujas que se han creado también, que son eólica y hidrógeno. Las 2 se han pinchado. ¿Por qué? Porque no tienen desarrollo. El hidrógeno, los puertos tenemos que ser claves en esto. ¿Por qué? Porque estamos en el mar, porque seremos entrada y salida de los combustibles que salgan del hidrógeno, caso del amoníaco y muchos más. Tenemos una planta de metanol que se va a desarrollar en el puerto, el Triskelion, y muy importante, y vamos a ser claves en ese aspecto. Problema, no tenemos capacidad de red para poner una planta, ni dentro del puerto ni en los exteriores del puerto, que sería lo normal, ¿no? Nosotros tenemos proyectado una planta de amoníaco que va a suponer una inversión de más de 2.000 millones y no tenemos conexión. La tenemos pedida, pero a día de hoy no la tenemos. Solo nos falta que nos den el ok. Y luego la tercera pata, que me gusta hablar de ella porque creo que es algo que en el argot marinero es que tampoco hay nadie al frente, nadie al timón. Es en la eólica marina. España no puede tener eólica marina fija, como todo el mundo sabe, porque la profundidad de más de 80 metros lo hace inviable, ¿no? Tiene que ser flotante. Desde el año 2023 que se publicaron los mapas donde se supone que pueden ir localizados las plantas,
queremos producir 3 gigavatios en el 2030. Todo eso me parece muy bien. Las empresas han gastado dinero en desarrollar tecnológicamente esta eólica, en presentar proyectos, en hacer de todo, han perdido el tiempo, porque aparte de que no vamos a llegar, vamos, es inviable, resulta que no tenemos conexión a red terrestre, ni está planificada. Por lo tanto, vuelvo a lo de antes, no podemos pretender llegar a un sitio sin predecir qué necesitamos para llegar. Antes lo ha explicado bien Begoña. Pero hay que predecir qué necesitamos, qué carreteras necesitamos. Ahora mismo la red es una línea de 1 kilómetro en la que pones una locomotora y varios vagones que ocupan 1 kilómetro. Está así. No puedes meter nada más porque está ocupada. Esa es la situación que tenemos. Y entonces, y nos influye, lógicamente, a los puertos muchísimo, a los 28. Lo que pasa es que cada uno es distinto, ¿no? No nos va a influir a todos igual. Influye a los puertos, a los centros de datos también. Claro. Una pregunta que no sé si es la pregunta del millón. O sea, ¿por qué no se dimensiona una red más extensa? Porque antes estábamos hablando de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también tendría que decir algo al respecto, tiene que estudiarlo. ¿Por qué tantos impedimentos cuando estamos viendo cuál es la demanda, sobre todo empresarial? A ver, el motivo para que eso no ocurra, entiendo, hay que también entender, pues, las cosas no vienen por... Las dificultades no vienen porque sí, ¿no? El motivo de por qué no se extiende una red ad eternum es porque los costes del sistema pueden suponer para el consumidor final, puede ser un centro de datos o puede ser cualquier paisano en su casa, puede suponer un coste de pasar de ser un país de electricidad barata porque tenemos una generación barata a que tienes una generación barata sobre un sistema que es mastodóntico, que tienes que pagarlo, ¿no? Entonces, evidentemente hay que llegar a ese equilibrio. Ese equilibrio lo que parece es que en los últimos 25 años la demanda prácticamente solo ha bajado y entonces el ejercicio europeo y en España era para regular la producción, la generación, limpiar el mix, quitar esas térmicas a carbón y suplementarlas por renovables, pero de repente por muchas cosas que hemos hecho bien en los últimos 25 años, aparte de esta, tenemos la posibilidad de aumentar la demanda. Tenemos la posibilidad de traer inversiones extranjeras. Si hablamos de un negocio de sillas de mimbre, pues bueno, pues yo creo que los inversores pues toman su decisión de manera pues más o menos estudiosa. Cuando estamos hablando de una de las industrias más intensivas en capital que existen, que es la industria de la infraestructura digital, de los centros de datos en algunos casos, los inversores internacionales solo eligen aquellas localizaciones, aquellos países que cumplen todos los requisitos. Los técnicos, los políticos, los regulatorios, los comerciales, los financieros, la estabilidad. Y no vale con tener mucha energía, con tener mucha red o tener mucha agua que tenemos, sino que hay que cumplir todo lo demás, ¿vale? Entonces, una es cumplir los plazos, es decir, no solo hay que crecer la red, sino que hay que cumplir los plazos de lo que dices que vas a crecer, ¿vale? Ahora estamos hablando del futuro, pero a día de hoy tenemos un plan en Red Eléctrica 25-30, que lo que tiene que hacer, número uno, es cumplir esos plazos. Y todas esas subestaciones y todas esas líneas y todo eso hay que instalarlo a tiempo. Existe un plazo 25 en el 25 y eso da credibilidad internacional. Luego tienes que hacer el siguiente paso, que es aquellas localizaciones que ya tienen la red disponible y que has bloqueado esa demanda para lanzar un concurso, lanza concurso. Simplemente hay que lanzar ese concurso. Los concursos llevan esperando que se lancen más de un año y no estamos hablando de mayor inversión. Embarcados desde el año 2021 ociosos, por completo. Correcto. Son megavatios, subestaciones que ya estaban ahí, que evidentemente no estaban pensadas para demanda porque no había hace algunos años esa necesidad. Ahora de repente la hay y simplemente hay que poner una posición de demanda, que es algo relativamente barato, ¿no? Una inversión muy, muy baja. Pero ha habido 2 o 3 empresas que lo han solicitado y entonces, pues una manera es un concurso. Me parece que venga, pues hacen concurso. Lo que no puede ser es que tengas inversores internacionales esperando un concurso de una instalación, de una infraestructura eléctrica que ya está hecha. O sea, no hay que hacer más.
no aumenta el coste del sistema porque ya está construida, simplemente lanzan concurso y es un tema puramente regulatorio. Pues bueno, más de 1 año y pico esperando que se haga un concurso, todavía ni se espera. Entonces, estamos hablando de construir líneas enormes, pues oye, pues las que están ya hechas, aprovéchalas, ¿vale? Y bueno, y luego ya el siguiente nivel sería la planificación 25-30, que es, bueno, otra discusión, pero yo creo que hay que priorizar primero lo que tenemos, que es cumple lo que está en plan, lanza los concursos y luego ya pensamos en el siguiente. Y luego ya, último diría, es la regulación. La regulación, un inversor nunca entra en un país, un inversor de una infraestructura tan masivamente cara como esta, nunca entra en un país que le cambian las reglas cada dos años, o cada gobierno, o cada... Entonces, si queremos ser un país que acoge inversiones en infraestructura de estas dimensiones, tenemos que ser un país que ofrece una estabilidad y una visibilidad regulatoria, ¿vale? Y entonces, simplemente, cuando sacas una regulación, tiene que estar bien consensuada con el sector, por ejemplo, que nos lidera Begoña, el equipo de SpainDC, tiene que estar bien pasada por los clientes, tiene que estar bien regada por la CNMC. Y entonces, por ejemplo, ha salido una regulación que tiene un sentido razonable, y dice, oye, van a caducar los puntos de conexión a los 5 años. Bien, vamos a intentar resolver este problema de puntos de conexión que están por ahí sin atender y especuladores, siempre pensando en lo malo en vez de en traer la inversión. Pero bueno, oye, muy bien, pero el inversor internacional, si fuera, como te decía antes, una inversión en una fábrica de sillas de mimbre, en 5 años lo has hecho. Si estamos hablando de una gigafactoría de inteligencia artificial de billones de euros, en 5 años pues has hecho unas fases. Otras fases irán vendiendo. Si hablamos del hidrógeno, ni te cuento, lo que queda, esos 5 años se quedan bastante más cortos, ¿no? Entonces, bueno, entonces dice el inversor, oye, no pasa nada. ¿Qué pasa si tardo 5 años y 2 meses? O 5 años hago una parte y la otra parte la hago en 6 años. La regulación dice que te quedas sin nada. ¿Cómo que me quedo sin nada? Me quedo sin 2.000 millones de euros que he metido No, si lo hablas con el gobierno, al final acabas llegando a un acuerdo. ¿Cómo que sí hablo con el gobierno? ¿Dónde está la regla exactamente que me dice qué necesito cumplir para extender ese plazo, qué hitos tengo que cumplir? Entonces, oye, o sacas una regulación que es cristalina o no la sacas. No pasa nada, tarda 1 año más o 2 años más en sacarla, que es lo que vas a tardar en hacer una ronda de discusión, y la sacas completa. Porque si no, lo que vas a hacer es, no vas a regular un negocio que va a venir, es que no va a venir ese negocio, porque tiene miedo de que has puesto una regulación que es una guillotina a los 5 años, pero no puedes poner una guillotina a alguien que quiere invertir 3.000 millones de euros. No, esto no va de guillotinas. Esto va de todo lo contrario, esto va de una viscoelástica, ¿no? Es de tener una cama donde, oye, aquí va a estar bien, no te preocupes, te voy a proteger tus inversiones, ¿no? Entonces, 1 es cumplir fechas, priorizarse, 2 es regulaciones claras y consultar con el sector antes de sacarlas. Es verdad que en España creo que somos expertos en regular, ¿no? Incluso hace poco la ministra... regular, ¿no? De regular. No, es que Gabriel lo explica muy bien. O sea, cuando se gobierna desde la paranoia, ¿no? Sí, eso es. Hay igual, oye, es que matamos todo, somos como Atila, le echamos sal a los campos. Mira, con respecto a la inversión, mira, Marta Castro, que la habéis tenido antes, utiliza un símil que a mí me parece muy bueno. Va a impactar en el coste final del usuario, que esto es algo que nos preocupa a todos, a mí también. Yo no quiero que nadie pueda asimilar centro de datos, que al final es que no tiene nada que ver con el impacto, ¿no? En la factura final, porque la factura final ya es muy alta. Pues no debería, porque ella lo explica diciendo que esto es como una autopista de peaje. Cuantos más usuarios tenga, más barato va a ser, porque más rentable es la inversión. Si por el contrario, al final se acaban fugando todos porque hacemos una normativa tan disuasoria y penalizamos tanto la inversión porque que los costes sean más bajos, es lo mismo que penalizar la inversión. Es que no le merezca la pena invertir, pues al final lo acabamos teniendo que pagar entre menos. A mí se me ocurre hacer muchas cosas. Lo primero, que tengamos cuantos más usuarios mejor, porque tengamos red. Red o sea, va a haber una símil muy directo y en unos años vamos a poder
trazar muy bien el equivalente entre país desarrollado y país con buenas redes. Si no tenemos buenas redes, no vamos a desarrollarnos como país. Al igual que ahora mismo uno puede ver si un estado o una región es desarrollado por el número de centros de datos que tienen. Por ejemplo, en Europa las regiones con más centros de datos son Frankfurt, Londres, Ámsterdam, París y ahora Dublín. Es así. Y si queremos ver en qué sitio estamos en el mundo, pues está bien saber que más de la mitad de los centros de datos ya están en Estados Unidos, China tiene un 25%, y en Europa, que nos estamos devanando los sesos para ver cómo regulamos esto de los centros de datos, pues tenemos un 8%, ¿no? Entonces, el 8% a mí me parece un dato no solo muy pobre, pero vamos a cambiar punto de vista, vamos a decir que tenemos mucho recorrido de mejora, pero que efectivamente tenemos que invertir en redes en este país. Se pueden hacer muchas cosas para que no impacte. Se puede reducir los impuestos a la electricidad. Se puede... o sea, a día de hoy son impuestos especiales que probablemente ya no justifique el hecho de que sea un impuesto especial. O sea, es que es así, porque no se debe penalizar el uso de la electricidad, sino al contrario, si lo que quieres es dirigir el consumo y el uso a la electricidad, pues quizás es el momento. Hasta hace poco teníamos un tipo reducido, porque, oye, yo cuando estaba en política me he hartado de escuchar lo de pobreza energética. Pobreza energética, o sea, tan importante, tan sensible eres con la electricidad. Oye, pues electrifica, permite que se invierta en redes, desde el punto de vista fiscal, no lo penalices. Y teniendo el país que tenemos, que lo ha explicado muy antes Gabriel, o sea, estamos, está la circunstancia que tenemos una red de fibra óptica con una extensión, el otro día hacía un 90%, a nivel de Europa somos número 1, ¿no? Resulta que estamos en medio del mundo, nos pasa, de verdad, esto es cierto, estamos justo en el medio, bien, cables submarinos, desde Estados Unidos, Latinoamérica, África y Europa. Y el país que está justo en el centro, porque atraviesan todos estos cables submarinos, resulta que es España. Y resulta que estos centros de datos que se alimentan de energía renovable, en España prácticamente no de agua, porque escucharéis por ahí pues cuñadeces como que cuando haces una pregunta a ChatGPT te bebes un litro de agua. Eso es pues gente que luego no te lo va a saber justificar de ninguna manera. La mayor parte de los centros de datos en España son de circuito cerrado, porque cuando una multinacional mira a España, no la mira porque somos un país con muchísimo agua, ¿no? Todo lo contrario, no es así. Teniendo todo esto y teniendo esta oportunidad y teniendo todos la respuesta, pues yo creo que haríamos bien si pusiésemos a alguien a los mandos, como tú has dicho, definiésemos un objetivo de país y alrededor de esto pues llegamos a la conclusión de que tenemos que modernizar nuestras autopistas eléctricas. Ese es el cambio que tiene que hacer España. Os voy a dejar 2 minutos finales, sobre todo. No, es que quiero hacer una aclaración porque a lo mejor a la gente le puede sonar raro, ¿no? ¿Por qué me centro en el hidrógeno? Está claro que no es para ahora, está claro que se ha hecho una burbuja y que tenemos que tener claramente los pies en el suelo, está claro que se le ha hecho a las empresas privadas gastar un dinero en investigación que no se puede hacer, pero es que ya nos están empezando a poner restricciones en cuanto a los combustibles para la navegación. Los grandes barcos transatlánticos, cualquier tipo de carga, gaseros, va a llegar un momento que les van a obligar a la utilización de otros combustibles. Todos pasan por el hidrógeno. Por eso es muy importante que tengamos claro que vamos a tener que producir esos combustibles en base a plantas de hidrógeno. Y esas plantas de hidrógeno tienen un consumo energético enorme, aparte de un consumo de agua también muy grande. Y que España tiene, por supuesto, una capacidad de producción energética enorme, pero lo que no tenemos son medios para llevarla al lugar. Y eso es lo único que necesita, es la expansión de la red eléctrica. Pues aquí damos por finalizada esta mesa. Os doy muchísimas gracias, Gabriel. ¿Quieres decir algo? No. 30 segundos. Bueno, ya os comparto una cosa que, escuchando a Begoña, he escuchado esta mañana que me ha gustado, en un podcast sobre la definición de centro de datos. Me ha gustado para hacerlo así más casero. Y decía, un centro de datos, más o menos, es todo lo que, si tú pones tu teléfono en modo avión y le quitas el wifi,
mira lo que hace el teléfono, pues todo lo que no hace el teléfono lo hace un centro de datos. Pues como un ladrillo, como un ladrillo o una cámara de fotos máximo, no sé. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, únicamente, esto ya es lo último, es que si perdemos la oportunidad y si Europa lo pierde, o sea, todo esto que estamos queriendo proteger, ¿no? Para que todo se haga bien, renovable, todo, se va a ir a China. O sea, y ahí yo les puedo asegurar que todo esto no les va a preocupar. O sea, que si queremos proteger el espacio de garantías y derechos que es la Unión Europea, tenemos que ser competitivos y sí, ser sostenibles, pero pensar en el desarrollo sostenible, las dos cosas, el desarrollo también. A mí también me entrevistó Federico. Ah, también. Bueno, pues entonces, es un punto a favor, entonces también tiene mucho... Apúntamelo. ¿Tú también quieres? A mí no, yo también Vamos quiero. a ver si podemos hablar. A mí me ver qué podemos hacer. Pues sí, porque tengo además, mucho cariño a esta casa. En Es Radio de Libertad Digital sois bienvenidos y además todas las personas que tienen proyectos, ideas y bueno, claro que sí. Gracias a los tres por vuestras ideas y por acompañarnos. Gracias.